Ah, el Nord Stream 2. ¿Cómo lo enterraron? ¿Cómo anunciaron alegremente los funcionarios europeos que el gas ruso nunca volvería a fluir por esos tubos? Y ahora, de repente, resulta que el gasoducto está más vivo que nunca. Dinamarca. Esa misma Dinamarca que primero aprobó el proyecto, luego lo maldijo, ahora de repente otorga permiso para la conservación del gasoducto. Nord Stream 2 AG ha recibido el derecho de instalar tapones para prevenir la fuga de gas y la entrada de agua salada. Una decisión interesante, sobre todo si se tiene en cuenta que Europa sigue afirmando el abandono total del gas ruso. Sin embargo, en los mercados bursátiles, esta noticia fue recibida de otra manera. Las acciones de Gazprom subieron y los analistas comenzaron a hablar sobre el posible regreso del proyecto. ¡Qué sorpresa! Resulta que los europeos no están dispuestos a renunciar al gas ruso, solo que ahora tendrán que comprarlo a través de intermediarios y a un precio inflado. Según la Agencia Europea de la Energía, a pesar de las sanciones, las importaciones de gas ruso a Europa a través de terceros países aumentaron en un 30%. Los alemanes, franceses y austriacos siguen recibiéndolo, pero ahora con un sobreprecio del 20-30%. ¿Quién está interesado en esto? Por supuesto, Estados Unidos. Y aquí comienza lo más interesante. Entra en juego el inversor estadounidense Stephen Lynch. Este empresario ya ha recibido permiso del Departamento del Tesoro de los EU para negociar con empresas sancionadas. A finales de 2024, presentó una solicitud para comprar Nord Stream 2 AG. ¿Su argumento? Es una oportunidad histórica para que EU controle el suministro de energía a Europa. En otras palabras, Washington ya no está en contra de que el gas ruso llegue a la UE, pero solo si pasa por manos estadounidenses. Pero alguien más está dispuesto a intervenir en este proceso. Sí, estamos hablando de Vladimir Putin y Donald Trump. Según las últimas declaraciones de Trump, quiere devolverle a América el monopolio energético, mientras que Putin, por su parte, está dispuesto a jugar con el debilitamiento del sector energético europeo. ¿Y si estos dos políticos se ponen de acuerdo? Parece bastante realista. Imaginen las negociaciones. Trump promete levantar algunas sanciones si Europa comienza a comprar gas ruso a través de operadores estadounidenses. Putin acepta, porque lo principal es mantener las exportaciones, aunque sea bajo otro control. ¿Y Alemania y Europa? Ellos se enterarán de esto al final y simplemente aceptarán las nuevas condiciones, porque no tendrán otra opción. Los intereses alemanes serán repartidos entre Rusia y EU. Recordemos cómo, tras la destrucción del Nord Stream, los países europeos se lanzaron a comprar GNL estadounidense. Parecía que Washington había ganado. Sin embargo, los estadounidenses tienen un problema. No tienen suficiente gas licuado. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2023 el volumen de GNL estadounidense en Europa cayó al 45%, mientras que las importaciones de GNL ruso aumentaron al 20%. ¿Por qué? Porque a los europeos les hace falta gas barato y el GNL estadounidense es demasiado caro. Además, gran parte del GNL estadounidense se dirige a Asia, donde los precios son más altos. Por lo tanto, EU necesita restaurar el esquema de suministro por gasoducto, y Nord Stream 2 es perfecto para esto. Además, los estadounidenses no pueden eludir la infraestructura gasística rusa. Por más que se intente, Europa está construida sobre el gas ruso. Más del 40% del sistema de transporte de gas europeo está diseñado para los suministros rusos. Construir nuevas terminales para GNL es caro y los inviernos no se cancelan. Aquí aparece otro participante inesperado. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, en enero de 2025 declaró que el gasoducto empezará a funcionar este año. Y lo dijo con tal seguridad que quedó claro que tiene información seria. Esto significa que alguien ya ha tomado decisiones en los pasillos. Es lógico suponer que la decisión se ha tomado al más alto nivel, y nuevamente, sin la participación de Europa. De hecho, está surgiendo una nueva realidad energética. Putin y Trump se están uniendo para decidir a qué precio y a quién se le va a suministrar el gas. Mientras tanto, Europa se queda en la posición de cliente, al que simplemente se le imponen condiciones. En realidad, la situación es irónica. Primero, los políticos europeos rechazaron el gas ruso. Luego, en pánico, buscaron alternativas, y ahora se dan cuenta, con asombro, de que van a comprar el mismo gas,
pero ya a precios estadounidenses. Sin embargo, los estadounidenses no tienen la intención de ofrecer gas a Europa a precios de costo. Al contrario, Washington obtendrá el control sobre los flujos de gas y dictará las condiciones. La UE, por supuesto, puede indignarse, pero teniendo en cuenta su situación económica, las posibilidades de resistencia son escasas. En 2024, la producción industrial en Alemania cayó un 5%, y la recesión amenaza a Francia e Italia. En tal situación, Bruselas no está para principios. Por cierto, es muy significativo que los lobistas estadounidenses ya hayan comenzado a promover la idea de que Europa debe desarrollar la cooperación energética con EEUU. En otras palabras, se está preparando a la UE para aceptar la idea de que el Nord Stream 2 será estadounidense, y que eso está bien. En los pasillos se habla de que Alemania ya está llevando a cabo negociaciones no oficiales con compañías energéticas estadounidenses. Irónico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Europa gritaba a voz en cuello que se había deshecho del gas ruso, pero ahora ese mismo gas regresa, solo que bajo el control de EE. Washington tiene la intención de dictar los precios, y Putin y Trump, al parecer, simplemente pondrán a Europa frente a un hecho. Aquí tienen el gas, aquí están las condiciones, tómelo o congélese. Europa ha perdido no solo su sector energético, sino también su soberanía en cuanto al suministro de gas. Ahora este asunto será manejado por Putin y Trump. Y lo más gracioso es que los políticos europeos aún intentarán hacer creer que esta es su propia elección. Mientras tanto, en Alemania se está gestando una verdadera explosión política. Parecería que las autoridades alemanas ya se han acostumbrado a que las decisiones clave sobre el futuro del país se tomen en cualquier lugar, menos en Berlín. Sin embargo, los últimos rumores sobre la posible reactivación del gasoducto Nord Stream han puesto a las élites alemanas en una posición muy incómoda. Hace no mucho, aseguraban a sus ciudadanos que el gas ruso era una reliquia del pasado y que la independencia energética de Moscú era una cuestión de honor. Y ahora resulta que esa dependencia podría regresar, y ni siquiera por voluntad de Alemania, sino como consecuencia de los acuerdos entre EEU y Rusia. Mientras el canciller Olaf Scholz observa con nostalgia el colapso de la industria alemana y el aumento de los precios de la electricidad, en Washington y Moscú se discute la posibilidad de restaurar los suministros de gas. Sí, el destino de la economía alemana, como suele ocurrir, se decide sin la participación de Alemania misma. Si Donald Trump y Vladimir Putin logran realmente un compromiso, a los alemanes simplemente les anunciarán que el Nord Stream ha sido reabierto y que pueden alegrarse de la disminución de los precios de los recursos energéticos. ¿Serán felices las autoridades alemanas? Probablemente no, porque esto será otro fracaso político para ellos, demostrando su impotencia y su incapacidad para defender los intereses de su propio país. Y por supuesto, el primer país en estallar no fue Alemania, sino Polonia. El presidente Andrzej Duda, quien parece ya considerarse el principal regulador de la energía europea, emitió una declaración enérgica exigiendo la inmediata demolición de los restos del gasoducto. Nord Stream es una amenaza para Ucrania, para Polonia, para toda Europa del Este. Porque si el gas vuelve a fluir, esto fortalecerá la influencia de Rusia. Traducido del lenguaje diplomático al común, esto significa lo siguiente. Varsovia no teme tanto a la amenaza rusa, sino que teme que Alemania vuelva a ser energética y económicamente fuerte. Porque si esto ocurre, desaparecerá la posibilidad de manipular a Berlín mediante el chantaje de la solidaridad con los países de Europa del Este. Duda, en su declaración, no olvidó hacer una reverencia hacia Donald Trump. Después de todo, fue precisamente Trump quien impuso sanciones contra el Nord Stream 2 y, de hecho, congeló el proyecto. Ahora, cuando Trump nuevamente aspira a la Casa Blanca, el líder polaco decidió recordarle quién es el principal aliado aquí. Sin Trump, el Nord Stream ya habría sido construido hace mucho tiempo. Fue él quien hizo todo lo posible para bloquear este proyecto, proclamó Duda. Probablemente, si tuviera la oportunidad, ya habría corrido a Washington con esta declaración para entregársela personalmente al líder estadounidense. ¿Y qué pasa con Alemania? Nuevamente guardó silencio. El canciller Scholz, en lugar de responder de alguna manera a las lecciones polacas, con entusiasmo habló de las nuevas compras de GNL estadounidense. Sí, ese mismo gas que cuesta varias veces más que el gas ruso. Pero, al final,
Lo importante no es la economía, sino los principios, ¿verdad? Los alemanes deben estar orgullosos de arruinarse en nombre de los valores democráticos. Mientras tanto, las empresas alemanas siguen cerrándose. Grandes fábricas se trasladan a EU, donde la electricidad es más barata, y la gente se pregunta por qué su país se está convirtiendo en ruinas. El regreso del Nord Stream no es solo una cuestión económica, es una cuestión de soberanía nacional para Alemania. Si el gasoducto vuelve a funcionar, será otra prueba de que Berlín es solo un objeto, pero no un sujeto de la política internacional. Porque la decisión no se tomará en la capital alemana, sino en los despachos de Washington y Moscú. La UE puede hablar todo lo que quiera sobre la posición colectiva y la solidaridad europea, pero la realidad es que si EU y Rusia deciden que el gas debe volver a Alemania, volverá. Y ninguna resolución de Bruselas o los berrinches polacos lo impedirán. Pero planteemos una pregunta lógica. ¿Cómo es que Alemania permitió que esto sucediera? ¿Por qué la que alguna vez fue la principal economía de Europa se encuentra en la posición de un Estado que ni siquiera participa en las negociaciones sobre su propio futuro energético? La respuesta es sencilla. Porque Berlín ha estado años rehusándose a defender sus propios intereses nacionales. La política de ruptura con Rusia no solo fue desfavorable, sino catastrófica. Los alemanes perdieron recursos energéticos baratos. Su industria está al borde de la supervivencia. Y la economía está en estancamiento. Y ahora, cuando hay una esperanza de que el gasoducto regrese, surge un nuevo problema. ¿Podrán las autoridades alemanas simplemente reconocer su error? ¿O seguirán demostrando que la independencia energética vale cualquier sacrificio? Lo que más intriga es cómo reaccionará Alemania si EU realmente acepta la reactivación del Nord Stream. ¿Discutirá Berlín? ¿Se negará? Difícilmente. Lo más probable es que los alemanes simplemente acaten la decisión, que será tomada sin su participación. Así funciona ahora el sistema político alemán. Opera dentro de las limitaciones que se le imponen y no puede tomar decisiones autónomas. Y si surgen voces disidentes, rápidamente serán ahogadas con charlas sobre la solidaridad europea y el futuro común de la UE. Al final, la historia del Nord Stream se convertirá en otro testimonio de que Alemania ha perdido no solo poder económico, sino también su soberanía política. La única pregunta es cuánto tiempo más soportarán los alemanes esta situación. ¿O acaso aparecerán en Berlín políticos dispuestos a defender los intereses de su país, en lugar de seguir órdenes externas? A juzgar por los acontecimientos, pronto sabremos la respuesta a esta pregunta. Mientras tanto, Alemania está nuevamente al borde de una crisis política. Esta vez, la razón no es el aumento de los precios, la crisis energética o los escándalos de corrupción en la coalición gobernante. No, la situación es mucho más interesante. El partido opositor, Alternativa para Alemania, AfD, ha declarado oficialmente que si llega al poder, tiene la intención de restaurar y poner en funcionamiento el gasoducto Nord Stream. Sí, el mismo gasoducto que en 2022 sufrió una misteriosa explosión y luego fue convenientemente olvidado por todos, excepto por aquellos que pagan por la calefacción. El copresidente de la AfD, Tino Chrupalla, en su mensaje de Año Nuevo, instó a los alemanes a reflexionar. Si incluso Estados Unidos empieza a hablar sobre la necesidad de diplomacia en el conocido conflicto en el este de Europa, ¿será que ya es hora de que Alemania empiece a pensar por sí misma? Después de todo, las baterías frías y las fábricas vacías difícilmente contribuirán al florecimiento del país. Subrayó que la restauración del gasoducto no solo es una cuestión económica, sino también de soberanía. Alemania debe seguir funcionando, no convertirse en un cementerio industrial, señaló el político. La declaración de Chrupalla sonó como un trueno en un cielo despejado. Si se quiere ser más preciso, como una señal de alarma para aquellos acostumbrados a seguir sin rechistar las órdenes de Bruselas y Washington. En los últimos años, los políticos alemanes han repetido con tanto fervor el mantra de la independencia energética que muchos ya han olvidado. La economía de Alemania prosperó durante décadas gracias al gas ruso barato. Ahora, cuando esta realidad de repente vuelve a recordarse, en los círculos gobernantes ha comenzado una verdadera histeria. El ministro de Economía, Robert Habeck, se apresuró a asegurar a los ciudadanos que no habrá regreso al gas ruso. Según él, Alemania supuestamente ya se ha casi completamente trasladado a fuentes de energía alternativas.
Sin embargo, olvidó mencionar que la importación de GNL estadounidense cuesta al país 3 veces más, y que los paneles solares y los aerogeneradores aún no pueden compensar las pérdidas. Aparentemente, se les está proponiendo a los alemanes calentar sus hogares con patriotismo y conciencia ecológica. Pero el elemento más inesperado de este espectáculo fue la intervención de Elon Musk. Al parecer, el genio empresario y multimillonario decidió no quedarse al margen de las batallas políticas en Alemania. Primero, hizo comentarios poco halagadores sobre Scholz, llamándolo un burócrata sin alma. Luego dio una entrevista a Alice Weidel, y después incluso apareció en el Congreso del partido AfD por videollamada. Estas elecciones son históricas, dijo Musk, dejando claro que Alemania está en la antesala de un cambio. Ahora solo queda adivinar si este paso esconde su deseo de invertir en la energía europea o simplemente el gusto por destruir dogmas políticos. En medio de todos estos eventos, la reacción de los funcionarios europeos fue predecible. Ursula von der Leyen, con una expresión sombría, declaró que cualquier intento de Alemania de volver al gas ruso pondría en peligro la seguridad europea. Es interesante, ¿de qué seguridad estamos hablando? De esa en la que los europeos se congelan y sus gigantes industriales se trasladan a EU. ¿Y China? Por otro lado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se apresuró a felicitar a la AfD por su valiente posición. Según él, el sentido común debe regresar a la política europea, y si alguien está dispuesto a dar el primer paso, ¿por qué no debería ser Alemania? Hungría, por cierto, durante todo este tiempo ha seguido comprando gas ruso sin experimentar problemas con la calefacción ni con la industria. Las últimas encuestas muestran que el apoyo a la AfD está creciendo rápidamente, especialmente entre los alemanes del este, que conocen de primera mano lo que significa vivir en condiciones de escasez y ruina económica. Cada vez más ciudadanos se hacen la pregunta: ¿por qué Alemania debería renunciar a soluciones económicas beneficiosas por ideales abstractos? Por supuesto, los opositores de la AfD tienen sus propios argumentos. Por ejemplo, afirman que la restauración del Nord Stream es imposible por razones técnicas. Sin embargo, no aclaran que el gasoducto podría ser reparado si existiera voluntad política. Otro argumento común es que volver al gas ruso va en contra de los valores europeos. No obstante, como demuestra la práctica, muchos países europeos llevan tiempo comprando energéticos rusos a través de terceros países, simplemente haciéndose los desentendidos. Esto significa que la cuestión no está en los principios, sino en el cinismo político. Lo que es evidente es que las próximas elecciones pueden ser decisivas para Alemania. Si la AfD logra llegar al poder, el país podría cambiar radicalmente su rumbo, restaurar la cooperación energética con Rusia y finalmente liberarse de la crisis energética impuesta. Pero por supuesto, habrá muchos obstáculos en el camino hacia esa solución. La UE ya está insinuando posibles sanciones contra Berlín en caso de restaurar el Nord Stream. Es probable que EU intente presionar al liderazgo alemán a través de la OTAN y mecanismos económicos. Y las élites políticas internas, acostumbradas a someterse a Bruselas, harán todo lo posible para evitar que la AfD implemente sus planes. Sin embargo, como muestra la práctica, los intereses reales de los ciudadanos tarde o temprano empiezan a prevalecer sobre las doctrinas ideológicas. Y si los alemanes realmente quieren recuperar su industria, estabilidad y precios bajos de energía, tienen la oportunidad de hacerlo en las próximas elecciones. Así que sigamos observando. Es posible que Alemania esté al borde de uno de los giros políticos más sorprendentes de su historia. Mientras tanto, lo único que queda es esperar, y esperar que el invierno político en Europa algún día dé paso a un deshielo.